Otros quieren ser, no sé, tal vez un superhéroe, ¿verdad? Quieren ser un Iron Man. ¿A quién no le gustaría ser Tony Stark, ¿verdad? O Batman, ¿verdad? O Superman, o lo que sea, ¿verdad? Otro de plano, yo quiero ser Hulk. No te hace falta mucho, ya tienes el color. Algunas personas en la vida quieren ser, no sé, algunas muchachas como Taylor Swift, ¿verdad? Yo quisiera ser como Taylor Swift o algún actor o algo por el estilo, un Justin Bieber de la vida, qué sé yo. La gente siempre está buscando a quien imitar, y por muchos años se nos enseñó que imitar es malo, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que es bueno imitar. El problema no es si imitas o no imitas, el problema es a quién estás imitando. En la Biblia encontramos algo muy espectacular de parte de Dios. En Mateo capítulo 16, el verso 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque en aquel entonces Jesús era una especie de artista nuevo, con una doctrina nueva. Era un hombre que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, ¿verdad? Era un hombre que predicaba con autoridad, con poder. Era una persona muy especial y tenía muchísimos seguidores. Diga conmigo, seguidores. Pero en la Biblia vas a encontrar que hay una diferencia muy grande entre ser un seguidor de Cristo y ser un discípulo de Cristo. Un seguidor de Cristo es lo más parecido a un fan de Cristo, a un fan de, no sé, del básquetbol, un fan. Pero Dios no quiere seguidores, Dios quiere discípulos. Y vas a encontrar en esta declaración o en esta historia por qué es tan importante para Jesús la creación de discípulos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los que me siguen? Los que me siguen en redes sociales, los que me escuchan predicar la palabra, los que de repente les dimos de comer de los 5 panes y 5 peces. ¿Qué dice esa gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen que eres Juan el Bautista, porque Jesús tenía características de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hablaba del reino de Dios, hablaba de la bendición del reino, arrepentimiento de los pecados. Tenía la escuela de Juan el Bautista. Es más, él bautizaba a como bautizaba Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Ya sube de rango, ¿Por qué sube de rango? Entre comillas sube de rango. Pero la realidad es que Elías era un hombre que hacía milagros. Era un hombre poderoso, porque los milagros que hizo Elías, mis amados hermanos, eran milagros gloriosos. Resucitó muertos, sanó enfermos, hizo descender fuego del cielo. Era un hombre poderoso de Dios, y la gente reconocía que Jesús era usado por Dios para hacer milagros. Otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, que se le conoce en la Biblia como el profeta llorón, o el profeta al que más se le tenía temor, era porque profetizaba lo malo que venía para el pueblo de Dios. Hablaba de la dirección de Dios y decía: arrepiéntanse, cambien su estilo de vida, dejen de adorar a los Baales, porque viene la conquista, la esclavitud. Viene Babilonia, los va a llevar cautivos 70 años. Todo eso era lo que hacía Jeremías. Y Jesús hablaba de esas cosas. Hablaba de los tiempos que venían. Hablaba de las profecías que habrían de venir para el pueblo de Dios. Y algún otro profeta, o algún otro profeta, de plano, los que no tenían ni idea de quién era Elías, de quién era Juan, de quién era Jeremías, decían: algo de Dios tiene. Y yo quiero hacerte esta pregunta porque es clave que lo podamos entender. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esta anécdota? Que la idea que tenían de Jesús era una idea equivocada. Pero curiosamente, la idea equivocada no estaba en su círculo cercano. Mire, entonces Jesús preguntó, y ustedes, hablándole a su círculo cercano, a los que convivían con él todos los días: ¿quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Bien dicho, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No lo aprendiste de ningún ser humano. Eres bienaventurado, eres bendecido, tienes la revelación correcta de quién soy yo. Y entonces entiendo algo de parte de Dios. Si realmente tú deseas conocer a Dios, no es suficiente que tengas una relación de domingo con Dios. ¿Quién de ustedes conoció a su esposa solo saliendo con ella el domingo? Por Dios. Tú no puedes conocer ni a una persona hablando con ella una vez a la semana, 2 horas en un servicio. Mucho menos conocerás al Dios del cielo haciendo lo mismo. Tú tienes que entender que si quieres tener una revelación o un conocimiento de Dios más preciso de la grandeza y la profundidad de Dios en tu vida, necesitas tener una relación diaria con Jesús. Eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Estás orando todos los días? Porque para conocer a Dios hay que orar todos los días. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Porque para conocer a Dios hay que leer la Biblia todos los días. Amados, no es suficiente llegar el domingo a la iglesia. Cuando tú llegas el domingo a la iglesia, vas a tener una idea de Dios. Vas a creer que es algo que Dios, vas a tener una idea muy alejada de la verdad. Para que tú puedas conocer realmente a Dios y puedas tener una revelación correcta, genuina del Señor, necesitas relacionarte con Él todos los días, a través de la oración, a través de la palabra, escuchando prédicas a través del YouTube o a través de tantas redes sociales que hay. Venir el martes de poder estar en un grupo de conexión, venir el domingo, no faltar. Hay gente que se da el lujo de faltar a veces un domingo porque Dios lo llevó a la playa en vez de venir el domingo a la iglesia, y luego sube una foto descarada. La foto dice: en la playa con mi familia, gracias a Dios. Yo digo, qué pena, no le da vergüenza. Que debería de estar en la casa de Dios dándole gracias a Dios, y de ahí se va a la playa, hermano. No sé si me explico. O si de plano le tocó en Cancún, primero va a la iglesia el domingo y luego se va a la playa en Cancún. No pasa nada. Pero el domingo es el día del Señor y su relación con Dios está antes que cualquier otra cosa. Yo quiero ponerte eso en tu corazón. Pedro sabía quién era Jesús, porque Pedro no era dominguero. Pedro no era cristiano de domingo, no era cristiano de vez en cuando, no iba a la iglesia los domingos para limpiarse la conciencia. Pedro sabía quién era Jesús, porque estaba con Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana, y por esa razón sabía quién era su Señor. Pregunta es: ¿conoces tú quién es tu Señor? ¿Quién es para ti Jesús? Sabes que hoy en día se dice que Jesús es un profeta. Lo que se decía en aquel entonces: un profeta como Mahoma, un profeta como Confucio, un profeta como Buda. Y la gente ve a Jesús como algo bueno, algo en que creer. Y peor aún, algunas personas dicen que Jesús es el invento de las personas para manipular a los de mente débil. Y tristemente hay gente que piensa de Jesús de esa manera. Pero ¿quién es Jesús en realidad? Exactamente esto: el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el Cristo, el que vino a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, en el lugar más alto, con un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese es el Cristo al que tú y yo servimos todos los días. ¿Por qué algunas personas quieren ser como Luis Miguel? ¿Por qué algunos quieren ser como X futbolista o X actor de cine o X personaje ficticio? ¿Por qué? Porque han fallado en conocer a Jesús. Si nosotros conociéramos a Jesús como realmente es, entonces Jesús sería nuestro mejor ejemplo a seguir. Jesús es mi ejemplo a seguir. Él es un buen ejemplo que imitar. El problema con mucha gente es que las personas tenemos la tendencia a imitar las cosas negativas de la gente. No sé por qué, pero el mundo es así.
El ser humano es así. Por ejemplo, el hijo que dice: es que soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico. Sí, pero tu padre fue alcohólico, pero también fue trabajador. Tú solo le sacaste lo alcohólico, solo lo malo le agarraste. Le has agarrado lo bueno y no lo malo, lo trabajador y no lo borracho. No que le agarraste lo borracho y encima te pusiste flojo. No sé si me estoy explicando. La gente siempre busca malos ejemplos para sentirse mejor. Para sentir que está avanzando, buscamos los malos ejemplos. Como el hijo pródigo, cuando regresó de casa, el hijo mayor, del mal ejemplo del hijo menor, se quiso sentir bien. Este se gastó tu dinero, yo lo he cuidado. Pero quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Busca mejores ejemplos. Busca lo que está arriba y compárate con lo de arriba, no con lo de abajo. Porque si siempre te comparas con lo que abajo, siempre vas a estar mejor tú. Pero si te comparas con lo de arriba, te vas a dar cuenta que hay cosas en tu vida que te hacen falta. Y es importante saberlo. ¿Qué hace falta en tu vida? Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1: ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Sí hay alguien que vale la pena imitar, y ese es a Jesús, el Hijo de Dios. A Él tenemos que imitar, no a Luis Miguel, no a Taylor Swift, no a Ronaldo, no a Cristiano, no a Messi, no a ningún ser humano sobre la tierra. El apóstol Pablo dice: imitemos a Cristo, seamos como el Señor. Pero algunas personas dicen cosas como: es que es imposible ser como Jesús. Yo conozco personas que justifican su estilo de vida pecaminoso diciendo: bueno, es que nadie puede ser perfecto, perfecto solo Jesús. Pues yo ni nací de una virgen, ni me engendró el Espíritu Santo, y nací con todos los pecados habidos y por haber. O sea, yo no puedo ser como Jesús. Eso que lo haga Jesús, por eso es el Hijo de Dios, por eso nació de nuevo. Pero yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque Jesús de Nazaret dijo en Juan 14:12: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores hará en mi nombre. Tú puedes ser como Jesús si tú te lo propones, porque el mismo Jesucristo lo dijo. Puedes tener la santidad de Jesús, puedes tener la consagración de Jesús, puedes tener el éxito de Jesús. Jesús dijo: aún mayores cosas tú puedes hacer en mi nombre. El problema es que la gente se justifica en todo y al final dice que soy pecador. Ni modo, así nací chueco, pastor. Y nos justificamos en nuestros errores. Pero cuando leemos la palabra de Dios y entendemos quién es nuestro Señor y entendemos su palabra, el Señor nos dice: aprendan a imitar las cosas buenas. En otra porción de la Biblia dice: imiten la fe de sus pastores. No, la gente imita al pastor que cayó en pecado, pero no la fe del que ha logrado cosas. Imitan las cosas negativas que la gente nos da. Por eso se baila el paso de la Anita. Algunos saben de qué estoy hablando. Algunos repiten como el perico lo que escuchan del género, que la igualdad de género y el género y el género y el aborto, y repiten como el perico, ¿verdad? Porque creen que de esa manera están imitando algo bueno, pero no es así. Hay cosas que valen la pena imitar en la vida, cosas que son correctas de imitar, como la fe. Hay que aprender a imitar la fe. Hay que aprender a imitar el estilo de vida de Jesús. Por ejemplo, cómo Jesús vencía tentaciones. Él es mi ejemplo para vencer tentaciones. En Mateo capítulo 4 verso 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién lo tentó? Eso quiere decir que Dios no tienta a nadie, que en mis tentaciones es el diablo el que me tienta. Pero más que eso todavía, diga conmigo: Jesús lo llevó, el Espíritu lo llevó. ¿Quién lo llevó? ¿Quién? Entonces el Espíritu Santo está contigo cuando eres tentado por el diablo. Que nunca se te olvide, porque Jesús nos enseña eso.
El problema con mucha gente es que cuando la tentación llega, en vez de correr a Dios, corren al diablo, corren al pecado, ceden ante la tentación. Mire las palabras de Jesús. Durante 40 días y 14 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, en el tiempo de su debilidad, porque tú tienes que entender que como seres humanos tenemos debilidades, pero que nos gocemos en las debilidades, porque en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Amén, iglesia. Y cuando somos débiles, entonces somos tentados. Es cuando el diablo llega, no llega en tu mejor momento, no llega en tus momentos de victoria, no llegas cuando estás en tu mejor relación con tu marido. No, el diablo va a llegar cuando estás peleando con tu esposo o tu esposa. El diablo va a llegar cuando tienes problemas en tus hijos. El diablo va a llegar cuando tienes problemas financieros, cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad, cuando estás débil. Dice la Biblia, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dile al que está a la par tuya: a la tentación se le dice que no. ¿Por qué no imitamos ese ejemplo? Mira por favor por un momento acá. La serpiente viene con Eva y tiene una conversación enorme, al punto que la serpiente logró convencer a Eva de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Qué andas conversando con la serpiente? Pregúntome yo. Si te pones a conversar con la serpiente, te va a convencer. Esa es la realidad. El diablo te va a empezar a dar razones. Te va a decir: mira, tu esposa ha sido mala esposa contigo, brother. Mira que le has pedido tener intimidad y se ha negado. Y esta está aquí lista contigo. Esta sí te aprecia, la otra no. Y el diablo empieza a hablar contigo. Y la serpiente te empieza a convencer. Convencer. Lo que hace el Espíritu Santo para las cosas positivas, la serpiente lo hace para las cosas negativas. Así como el Espíritu Santo te convence para que vengas a la iglesia, así la serpiente te convence para que vayas al pecado. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos de nosotros hemos aprendido malamente a resistir al Espíritu Santo, pero no hemos aprendido a resistir al diablo. Entonces el Espíritu Santo te habla a través de tu papá: hay que ir a la iglesia. Lo resistes al diablo, al Espíritu Santo. Oye, hijo, mira que hay que buscar a Dios. Oye, mira que el pecado es malo, que la marihuana es mala, y le resistes la palabra que tus padres te dan. Pero entonces viene el amigo y te dice: ponte chido conmigo. Vamos. Y no lo resistes. Si de la misma forma que resistes a tus padres resistieras a los malos consejos, otra sería tu vida. Hemos aprendido a resistir a las cosas buenas, pero no hemos aprendido a resistir a las cosas malas. Y quiero ponerte esto en tu corazón, porque Jesús le dijo no a Satanás. Las primeras palabras de Jesús no le dijo: porque eres así, diablo, porque vienes ahorita que tengo hambre. No, de inmediato Jesús le dijo no. Ahora, ¿por qué fue tan de inmediato? Porque había pasado 40 días en ayuno. Sí, estaba débil en su carne. ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil, pero en su espíritu estaba más fuerte que nunca. Y eso me enseña algo de parte de Dios: que la razón por la cual mucha gente cae en la tentación es porque no oran, no son fuertes en su espíritu. Por eso cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, está orando, dice la Biblia que mientras oraba, un ángel lo fortaleció. Sale del huerto de Getsemaní y tiene victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Pedro durmió todo el tiempo. Dile al que está a la par tuya: te veo dormidón, te veo ojeroso, como que duermes mucho, ¿verdad? Dormido. ¿Y qué pasó?
3 veces negó al Señor. 3 veces lo engañó. No hemos para quitarle el barrio, ¿no? 3 veces lo negó. Negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba fuerte en su espíritu, estaba débil. Jesús tuvo victoria sobre Satanás, sobre la tentación. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no cedan a la tentación. El problema con mucha gente que cede a la tentación es porque no velan, no oran, no buscan a Dios. Y la segunda cosa que hizo Jesús: primero, se sujetó al Señor. La segunda, resistió a Satanás. Pero la tercera fue que le dijo la palabra de Dios. Así se vencen las tentaciones: orando, ayunando, diciendo no y con la palabra de Dios. Quiero ponerte esto en tu espíritu. Para cada tentación de tu vida hay una palabra de Dios para vencer esa tentación. No solo de pan vive el hombre, dice, sino de toda palabra que viene de Dios. Dice que después lo llevó a lo último, a la cúspide, y dijo: tírate de acá. Y que sus ángeles le dijo: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra palabra de Dios. Y por último le dijo: te daré todo esto si me adoras. Le dijo: solo al Señor adorarás y solo ante Él te inclinarás. Así se vence el diablo, hermanos: en oración y con la palabra del Señor, diciendo no al pecado. Es el ejemplo que Jesús me da. Sigamos ese ejemplo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor cuando escogemos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Miren lo que dice la Biblia. Mientras tanto, los discípulos insistían a Jesús: Rabí, come algo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos más interesados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros sentimos que necesitamos, y no en lo que Dios quiere y lo que Dios sabe que sí necesitamos. Quiero que vea la dificultad de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si puedes pasar esta copa de sufrimiento, pásala, pero que no sea mi voluntad, que sea la mía. Porque era sufrimiento para él, por lo que iba a padecer. Y es verdad, a veces hacer la voluntad de Dios te lleva a hacer sacrificios dolorosos. A veces te lleva a renunciar de un trabajo. A veces te lleva a no aceptar ninguna oferta en ningún lugar. A veces te lleva a tener que padecer necesidad y pasar por hambre. Cuando un hombre casado te dice: yo te doy todo, no tienes que trabajar, pero anda conmigo, la carne quiere decir que sí. La carne quiere aceptar el carro, quiere aceptar la casa, quiere aceptar los zapatos, la bolsa. La carne quiere salir y entrar en la comodidad, pero esa no es la voluntad de Dios. Eso es lo que el diablo quiere para destruirte, para acabar con a ti como mujer. Y siempre Satanás te ofrece algo para tu comodidad. Y Jesús sabía que ir a la cruz del Calvario iba a ser doloroso. Por eso dijo él: no es lo que yo quiera, Señor, yo quiero lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y le decían: come algo, aliméntate aquí, acá. Y Jesús respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Hay algo que a mí me satisface más que las cosas de este mundo. Hay algo que para mí es más importante que lo que yo quiero. Y eso es lo que mi Padre Celestial quiere. Ese es un ejemplo bueno de imitar. No una persona que se entrega a todo lo que quiere, que canta como Vicente Fernández: yo hago lo que quiero siempre porque soy el rey. No, hermano. Una persona libre no es una persona que hace lo que quiere, es una persona cautiva. Sí, una persona cautiva de sus emociones, una persona que solo sigue lo que siente, es una persona esclava de lo que siente. Una persona libre es una persona que puede tener dominio propio, que puede decir que no a algo que no es correcto. Eso es una persona libre de verdad. Una persona que no puede decir que no, es que me la trajeron y me la pusieron, y ¿qué quiere que yo haga, pastor? Soy hombre, ni modo. ¿Cómo así? ¿Cómo que te lo trajeron, te lo pusieron, eres hombre? ¿Qué es eso? Eres preso de tus emociones, no eres una persona libre. Una persona libre puede decir que no en el momento que así lo desee.
Y yo quiero ponerte esto en tu corazón. Le decían, come algo, por favor. Pero Jesús dijo, hey, yo me alimento de otra cosa. Y los discípulos dijeron, ¿le habrán traído a alguien de comer mientras no estábamos nosotros? Se preguntaban los discípulos unos a otros. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta mucho trabajo entender cómo tú o como yo o como alguien puede ser feliz con algo que no es lo que el mundo ofrece para que seas feliz. A la gente le cuesta trabajo entender eso. ¿Por qué puedes ser feliz sin tomar alcohol en una fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué puedes ser feliz sin tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia? ¿Cómo puede una relación así salir adelante sin hacer ciertas cosas? La gente no lo entiende, por eso dicen, algo ha de haber hecho, algo le han de haber traído. Y Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y terminar su obra. Aleluya. Oh, alguien tiene que decir amén. Esa es la razón de mi existir, decía Jesús. Yo existo para hacer la voluntad de Dios. El problema con mucha gente es que cuando tienen algo que existir dicen, no, es que si yo pierdo esta relación se me va la vida. Y ponen la razón de su existir en un hombre o en una mujer. Algunos la ponen en su trabajo. Pierden su trabajo, hasta la vida se quieren quitar. ¿Cuántos jóvenes no conocí yo que se quitaron la vida? Yo conocí un muchacho en la universidad que tomó veneno de rata porque su novia lo dejó. Y ya cuando quiso que lo atendieran era demasiado tarde, ya el veneno había llegado a la sangre y se murió. Se murió, 21 años tenía el joven. Entonces, ¿cómo es posible que haya tomado veneno de rata? Por una chamaca, por una novia. Y eso te dice algo, que tristemente la gente pone su razón de existir en las cosas equivocadas. Hay gente que se le muere un ser querido y se le va la vida. Ya no quiero vivir, yo me quiero ir también. Oye, pero ¿por qué? Yo entiendo que es triste. Hay que pasar luto, por supuesto que sí, pero esa no puede ser la razón de tu vida, pues. Si estás con vida es porque es la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios todavía quiere que hagas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos, dáselo fuerte al Dios del cielo. Claro que es doloroso perder un ser querido, por supuesto que sí. Se vale llorar, se vale recordar, se vale hacer luto, pero no se vale renunciar a la vida. La vida es un regalo de Dios y Dios te la dio para que lleves a cabo su voluntad y no la tuya. Amén, iglesia. Que esa sea la razón de tu existir. Otro ejemplo que debemos aprender a seguir de Jesús es cómo trataba a los que le ofendían. Es impresionante el trato de Jesús con los que le ofenden. Mira pues, cuando llega Judas, el que lo vende, sabiendo Jesús lo que había hecho, Judas le da un beso y le dice, amigo, con un beso has vendido al Hijo del Hombre. Lo llamó de amigo. Ahora, cuando usted se entera que su amiga habló mal de usted, ¿qué dice? Desgraciada, hipócrita, hija del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué te da tanto coraje? Porque por naturaleza así somos. Eso de que pon una mejilla y pon la otra, no dan ganas, es la verdad. Si te pegan dan ganas de regresar el golpe, es una realidad. Pero esa es la lucha entre lo que tenemos que hacer y lo que sentimos que queremos hacer. Y Jesús nos enseña que cuando alguien nos está haciendo daño, debemos pedir por ellos que Dios los perdone. Lucas 23:32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la sopa, del plato a la boca se cae la sopa. Jesús es el que se levanta y dice, han oído diente por diente, ojo por ojo, pero yo les digo, amen y bendigan a los que los maldicen. Y como dicen por ahí, malamente dicho, de lengua me como un taco. Es decir, es fácil hablar, pero qué difícil es vivirlo. Pero ahora Jesús va a tener que vivir por lo que dijo.
Y va a ser juzgado no por lo que dijo, sino por lo que hizo con lo que dijo. Y Jesús va a ser probado ahorita. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. A los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo momento, por favor, alguien tiene que aprender. Jesús no solamente está en un mal momento, iglesia, está en el peor momento de su vida. Literalmente están atravesando su carne. Es el momento más doloroso, es el momento más vergonzoso de su vida, y está viendo delante de él a los que lo están crucificando. Y en ese momento Jesús, en un ejemplo glorioso, levanta una oración de intercesión por ellos y les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Yo me pregunto qué hubiese pasado si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Jesús. ¿Habría salido una oración o habrían salido maldiciones de tu boca? ¿Habría salido el deseo de Dios perdonarlos o habría salido el deseo de Dios castigarlos? ¿Qué habría salido de tu corazón? ¿Qué Dios va a hacer? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que debe salir de tu corazón. Lo que Dios espera que salga de tu corazón: palabras de bendición y no de maldición. Palabras de vida, mis amados hermanos. En el peor momento de su vida, Jesús tuvo que demostrar lo que él había dicho: a los enemigos hay que bendecirlos. Hay que perdonar hasta 70 veces 7. No te canses de hacer el bien. No pagues mal al mal que te hacen. Paga con bien el mal que te hacen. ¿Por qué lo dijo Jesús? Es difícil hacerlo, por supuesto, pero si Jesús lo hizo, también tú y yo lo podemos hacer. Es necesario que entiendas, amada iglesia, que Jesús no venció a Satanás como Dios. Jesús venció a Satanás como hombre. Si Jesús hubiese vencido a Satanás como Dios, eso me deja a mí como espectador, porque yo nunca voy a ser Dios. Por lo tanto, yo nunca voy a poder vencer a Satanás. El único que lo puede vencer es Dios. Pero cuando Dios se hace hombre y como hombre vence a Satanás, Jesús me enseña una lección: que como hombre se puede vencer a Satanás cuando estás investido del poder del Espíritu Santo. De la misma forma que Jesús venció a Satanás, así tú vas a tener victoria, así tú vas a poder perdonar, así tú vas a poder vencer la tentación, así tú vas a poder hacer la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. ¿Alguien me está escuchando en esta hora, iglesia? No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Jesús me da ejemplo cómo se lidia, cómo vivir en las tormentas. ¿Qué es lo que mucha gente hace cuando pasa por una adversidad? Claudica de Dios, renuncia del Señor. Muchísima gente lo hace. Por eso cuando Satanás habla con Dios acerca de Job, le dice: quítale tu protección, quítale tus bendiciones, déjame tocar su vida y verás que te maldice en tu cara. ¿Por qué creen que dijo Satanás eso? Por experiencia. Satanás conoce los seres humanos más de lo que usted se imagina. Como dice el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo, amados. Satanás conoce la actitud de los seres humanos, y es una realidad que cuando el ser humano está bendecido, le es fácil servir a Dios y le es fácil alabar a Dios. Pero Satanás sabe también que cuando ese mismo hombre bendecido alaba al Señor, cuando no está bendecido se aleja de Dios. Es una verdad. ¿Cuánta gente no conocemos que porque le fue mal se fue de los caminos de Dios? Que porque Dios no le dio lo que le pedía en el tiempo que se lo pedía, decide renunciar al Señor. 2 años tengo buscando a Dios y no veo claro. 3 años, 10 años, no veo claro. ¿Por qué? Porque están aquí por la bendición, no por el Dios que produce la bendición. Y Dios no quiere gente así. Dios lo sabe y por eso no te bendice. Dios sabe por qué estás acá. Dios sabe qué buscas cuando te le acercas.
Él sabe de qué tienes necesidad, dice la palabra de Dios, antes de que tú se lo pidas. Y el día que tú renuncias a Dios, porque según tú no te dio lo que pedías, ese día se revela lo que siempre hubo en tu corazón en todo ese tiempo. Un interés por la bendición de Dios, no un interés por el Dios de la bendición. El día que seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, ese día seremos mejores cristianos. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: el Dios al que servimos puede librarnos de la muerte, pero nos libre o no nos libre, jamás nos rendiremos a otro Dios que no sea nuestro Dios. Ese es el cristiano que Dios está buscando en esta mañana. Alguien que dice: estoy con el Señor, tenga o no tenga su bendición. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mucha gente tristemente se aleja de Dios en las tormentas. Quieren arreglar las cosas en su fuerza. Y cada vez que usted en su fuerza quiere hacer las cosas, la Biblia y la historia de la humanidad nos muestra que cosas negativas suceden. Mira lo que dice la Biblia acá, Mateo 8:23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Ahora, quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Cuando yo veo esta historia me doy cuenta de algo: que Jesús está en tu barca aunque hayan las peores tormentas. ¿Sabes qué es lo que el diablo quiere que pienses? Que por la tormenta que vives Dios se olvidó de ti. Si Dios estuviera contigo, no tendrías por qué pasar por esto. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Pero esta historia de Jesús me muestra que puedo estar en la peor tormenta de mi vida y Dios sigue ahí conmigo. El hijo de Armando Alducin, Estefano Alducin, acaba de fallecer hace unas semanas. Cáncer en el estómago. 7 meses duró con vida después de que se lo detectaron. Triste la historia. Uno lee la historia y te dan ganas de llorar, pero lo impactante es que ellos dijeron: Dios siempre estuvo con nosotros. Y hoy sé que mi hijo está en la presencia de Dios, que está en casa. ¿Alguien puede entender esto? ¿Alguien puede creerle a Dios que Dios está en tus tormentas? Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. Ahora Jesús dormía y entonces los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. ¿No ves que nos ahogamos?, gritaron. No es lo que nosotros hacemos cuando estamos en una adversidad. Padre, sálvanos. Pero Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? Mira, por favor, el enojo de Jesús no es que hayan ido a despertarlo. El enojo de Jesús fue que en su voz el Señor vio miedo. ¿Cómo estás haciendo tus oraciones? ¿Son tus oraciones oraciones de fe o son tus oraciones oraciones llenas de temor? Hay una gran diferencia, ¿oíste? Una enorme diferencia en cómo tú oras cuando tienes miedo y cómo tú oras cuando tienes fe. Cuando una persona tiene fe, ora declarando la palabra de Dios. Ora declarando lo que dice la Biblia que va a pasar. Pero el que tiene miedo ora diferente. Ora en su carne, ora en su dolor, como Elías, ¿verdad? ¡Mátame! No soy mejor que mis padres. Quítame la vida, ya no quiero vivir. Esa es una oración igual que la otra, solo que una está llena de fe y la otra está llena de temor. Mira, el mismo Elías días antes había dicho: Señor, haz descender fuego del cielo para que todos crean que tú existes. ¡Suá! Vino el fuego del cielo y ¡suá! Todo el mundo creyó en el Señor, porque esa fue una oración llena de fe. Pero la otra oración fue una oración llena de temor. Ya no puedo más, Señor. En vano mi esfuerzo y sacrificio. Ya no puedo más. Están como el ritmo del mes. Ya no aguanto más. Y yo quiero decirte esto de parte de Dios: ese no es una oración de fe, es una oración plagada de temores.
plagada de un lenguaje que Dios aborrece. Sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Por eso esa canción de con manos vacías delante de ti, con la armadura destrozada. No me falta que le pusiera hecho un desgraciado. Esa canción yo la vomito, no me gusta, porque no es una oración que tenga fe en sus palabras. La oración de fe es cuando estás en tu peor momento. Uno tiene que aprender a hablar fe. Un día se nos perdió Daniel en el Altabrisa, y de verdad mi esposa me dio una lección de fe. Yo empecé, Padre, ayúdame, y me empecé a alocar todo porque no encontraba a mi hijo. Entonces mi esposa, cuando se da cuenta que yo perdí el control, ella se hace a un lado y dice: Señor, muéstrame dónde está Daniel. Yo no lo sé, pero tú sí sabes. Y Dios le dio el nombre donde estaba, en Juguetrón. Mi esposa se fue para allá y él lo encontró jugando al niño. Y como estaba chiquito no le pudo dar un zape, ¿va? Oraciones de temor Dios no las contesta. Yo estaba enloquecido dando vueltas por, yo creo que subí y bajé 10 veces la plaza. Enloquecido, turbado, afanado, lleno de temor, orando según yo, con palabras de temor. Y cuando estos discípulos van a Jesús, las palabras de ellos eran de temor. Por eso Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Alguien tiene que decir amén a eso. Así se enfrentan las tormentas, amada iglesia. Se enfrentan con fe, se enfrentan con valor. Que palabras de fuego salgan de tu boca, palabras de gloria salgan de tu boca, y eso es lo que tú vas a ver. Gloria, fe, bendición. Así se enfrenta una tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y por eso cuando estás en una tormenta, tú te levantas en el nombre de Jesús y esa tormenta se calma, pero se enfrenta con fe, no con temor, no con cobardía. Recuerda, dice Pablo, que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Jesús dormía en la tormenta. ¿Por qué Jesús dormía en la tormenta? ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos quiere enseñar a descansar en Dios en medio de las tormentas. Amén. Descansa en el Señor, confía en Dios con todo tu corazón. Así es como se confía en la voluntad de Dios para nuestra vida. Sí, porque cuando Jesús ve la cruz, dice: yo no quiero pasar por eso. Pero cuando Jesús dice que se haga tu voluntad y no la mía, es un Jesús que está diciendo: Señor, aunque yo creo que esto no es lo mejor para mí, confío que tú sabes que es lo mejor para mí, por doloroso que sea. Así se confía en la voluntad de Dios. Así se confía en Dios en las tormentas. Amén, iglesia. Descansa en el Señor. En una ocasión Dios le dice a Abraham: Abraham, haz un sacrificio. Hazme 3 sacrificios. Y dice: y no le prendas fuego a los sacrificios que hiciste, sino déjalos ahí, yo lo voy a encender. Pero pasó todo un día y Dios nunca encendió el fuego del altar. Y entonces las aves de rapiña empezaron a volar sobre el altar. Y entonces Abraham, con un palo, empezó a pegarle a las aves para que no se comieran el sacrificio que había muerto, hasta que se cansó y quedó tan exhausto que ya no podía moverse. Y cuando las aves de rapiña descendieron, dice la Biblia que antorchas de fuego caminaban en el altar, y a esas antorchas hacían que las aves de rapiña no pudieran tocar el sacrificio. ¿Sabes qué le enseñó Dios a Abraham ese día? A descansar en el Señor, porque Dios es el Dios que bendice a los que aman, aún mientras estos duermen. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Alguien tiene que darle gloria a Dios con todo su corazón y decirle: Señor, hoy confío en tu palabra. Hoy confío, Señor,
que tú tienes cuidado de mí aún mientras duermo. Quiero terminar con esta prédica. Jesús es mi ejemplo en la tentación, es mi ejemplo en su voluntad, es mi ejemplo para perdonar a los que me ofenden, es mi ejemplo para pasar por las tormentas, descansar en Él. Y por último, Jesús es mi ejemplo en creer que aún lo perdido será recuperado, que no todo está perdido, que Dios es poderoso para darle vida a lo que yo creo que ya se perdió, que ya se murió. Quiero ponerte esto en tu corazón. Juan capítulo 11 dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Eso quiere decir, diga conmigo, Dios me ama. Y que algo malo suceda no significa que Dios no me ama o que Dios no está presente. Lo mismo que en la tormenta. Jesús estaba en la barca y hubo tormenta. No dejes que el diablo te engañe y te haga pensar que porque estás en una tormenta Dios se olvidó de ti o que Dios te abandonó. Eso es mentira del diablo. A pesar de la tormenta, Dios está presente todavía. Pero quiero que escuche esto con todo su corazón. Y agárrese de la silla, que esto está bueno. Aunque Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, se quedó 2 días. Se quedó donde estaba 2 días más. La pregunta es: ¿por qué ponen aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro? ¿Por qué el aunque? ¿De dónde sale el aunque? ¿Para qué poner ese aunque Jesús amaba a Marta y María? Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas de parte de Dios. Que Dios no haga las cosas en tu tiempo no significa que Dios te ama. Que Dios no te responda de inmediato no significa que Dios no te ama. Por eso el escritor dice: aunque Jesús amaba a Lázaro, no contestó de inmediato. Porque lo que el escritor quiere dejar claro es que la tardanza de Dios jamás debe tomarse como falta de interés o falta de amor de parte de Dios. Cuando tú estás orando y no ves respuesta, nunca confundas la falta de respuesta o el silencio de Dios como una falta de amor, como una falta de interés. El escritor dice: tardó 2 días más. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nunca va a hacer en tu tiempo, pero que sí las va a hacer en su tiempo. Y Dios me trajo aquí para que yo te diga, escucha con todo tu corazón, que el día de tu milagro tiene fecha, tiene día, tiene hora. Alguien me está escuchando en esta hora. El día que tu familia le va a entregar su corazón al Señor está grabado en el cielo. Quizás no es en tu tiempo, pero seguro será en el tiempo de Dios. Así que Dios te dice hoy: no te canses de orar, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo, en el tiempo de Dios, verás numerosas bendiciones de parte de Dios si no te das por vencido. Dile al que está a la par tuya: no te des por vencido. No dejes de orar. Oh, yo no sé a quién le estoy predicando, iglesia, pero dile al que está a la par tuya: todo se va a arreglar. Vamos, díselo: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo se va a arreglar. Vamos, toca a 2, 3 personas, dile: todo se va a arreglar. Vas a ver la bendición en tus hijos. Vas a ver la bendición en tus nietos. Vas a ver la bendición en tu casa. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Él está en control. Todo va a estar bien. No hay nada que el diablo pueda hacer. Dios va a cumplir su palabra.
Dile al que está a la par tuya, todo va a estar bien. Vamos, toca una persona a tu alrededor, dile, todo va a estar bien. Oh, no te dejes engañar, todo va a estar bien. Hay pastores que todo está color de hormiga, todo va a estar bien. Dios te trajo hoy para que yo te diga, todo va a estar bien. Todo, todo, todo. ¡Woo! Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tenía fe. Tenía fe que Jesús era poderoso para evitar ciertas cosas, pero su fe estaba incompleta. Por eso Jesús le dijo estas palabras: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, casa de fe? ¿Lo puedes creer conmigo en esta tarde? Que el que cree en el Señor resucitará. Que la fuerza de la muerte no puede retener el poder de Dios. Que lo que se ha perdido se recuperará en el nombre de Jesús. Corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe estar un olor espantoso. Jesús respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Tus días en esta tierra no pasarán hasta que tus ojos vean la gloria completa de Dios. A todos tus hijos bendecidos, a todos tus nietos bendecidos, a toda tu casa bendecida. Los días de tu vida no terminarán sin que hayas visto la gloria